Pero cuando hablamos de Estado, cuando hablamos del Estado, hablamos de una organización jurídica y política que está estructurada con la idea de organizar a una población. A ver, este concepto de Estado es un concepto moderno, es un concepto que nace en la Ilustración. El Estado moderno es el Estado que sale de las ideas liberales de la Ilustración. Y básicamente la idea de esto es que un Estado, o lo que tú llamas un país, es un conjunto de elementos. Para que haya un Estado, debe haber un territorio, en ese territorio debe haber una población, esa población debe tener lazos en común, vínculos en común, tiene que tener un propósito, y además de ello debe tener una organización jurídica, o sea, un conjunto de normas, debe tener una organización política, debe tener autoridades, instituciones, y frente a los demás tiene que ser soberana. Ese territorio con población, ese Estado, tiene que ser soberano. Significa que ellos mismos se pueden autogobernar sin la necesidad de la intervención de otro Estado. ¿Ya? Sin la intervención de otro Estado. Muy bien, entonces, a ver, veamos algunas cuestiones con el Estado. Este es un tema bien bonito, la verdad. A los que les gusta, Juan Joel me dice, ya, no, olvídalo. Pero a los que les gusta, por ejemplo, no sé si alguien por aquí postula a, a ciencias políticas, este tema de ciencias políticas, esa carrera, este tema de ciencias políticas se maneja muchísimo. Teoría de Estado, ¿no? ¿Cómo es el Estado? ¿Cómo es la conformación del Estado? A ver, dice, elementos para la existencia de un Estado. Esto te deben haber enseñado en el colegio. Elementos para que exista un Estado. ¿Qué debe pasar? ¿Qué necesariamente debe existir para que haya un Estado? Bueno, aquí están los 4. Que justamente en la definición te los van diciendo. Para que exista un Estado tiene que haber una nación. Este es un elemento básico. La población que tiene expectativas de vida en común, lazos en común, vínculos en común. Tiene que haber un territorio, un espacio físico, un espacio geográfico, ¿no? Que donde se desarrolla. Sin territorio, la nación difícil, ¿no? Que se desarrolle. De hecho, no hay Estado sin territorio. Puede haber nación sin territorio, pero Estado no puede haber sin territorio. El territorio peruano comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que lo cubre. También está la soberanía. La soberanía es la capacidad para crear y hacer cumplir sus propias leyes dentro del territorio del Perú. En otras palabras más simples, la soberanía es la capacidad de autogobierno, la capacidad de autogestionarse, la capacidad de autoorganizarse, el poder que tiene uno mismo para desarrollarse. Eso es soberanía. Por eso que el Estado soberano crea sus propias leyes y el Estado soberano hace cumplir sus propias leyes. Esa es la soberanía. Es un elemento intrínseco, es un elemento inmaterial, no es algo que puedes tocar. La soberanía no la tocas. El territorio sí, la población sí, pero la soberanía no la tocas, es un elemento inmaterial. Y luego está la organización. La organización tiene que ver con las normas y las instituciones que van a organizar el Estado. Todo Estado tiene normas e instituciones. Todo Estado, ¿no? La Constitución está ahí, las leyes e instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. De hecho, a la organización le llaman gobierno, por si alguna vez escuchaste. Organización o gobierno. El gobierno son las instituciones y personas que administran el Estado. Así que para que haya un Estado debe haber nación, territorio, soberanía y organización. A la organización le llaman gobierno. ¿Correcto? Muy bien. Ya, pero esto es teoría básica, ¿no? Esto es teoría básica. A ver, características del Estado peruano. Artículo 43 de la Constitución, que ya te he dicho que debes leer la Constitución. Artículo 43 de la Constitución. Primero, el Perú es una república, o sea, está organizado en el modelo republicano. Eso es lo primero. División de poderes, presidente elegido por voto popular. Lo segundo, democrático. Democrático significa que permite la participación activa de las personas. Las personas, el pueblo, toma decisiones en la vida democrática de su país. Social. Social significa que la sociedad es el fin supremo del Estado. ¿Para qué existe el Estado? Para desarrollar a la sociedad, para beneficiar a la sociedad. Si el Estado es social,
Entonces, el Estado busca el bien común, busca el bienestar general, el bienestar de las mayorías. Eso es lo que busca el Estado si el Estado es social. Por ejemplo, en el tema de los recursos naturales. Te dicen, el agua no es de nadie, no es de uno solo, es de todos. Los minerales no es de uno solo, es de todos. Lo que pasa es que los recursos naturales buscan el bien social, el bien común. Se deben utilizar, pero en beneficio de las mayorías. También el Estado peruano es independiente porque ha logrado su independencia política de otros países y es soberano porque tiene esa capacidad de autogobernarse. ¿Ya? Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Jean-Pierre me dice, existen playas privadas. Pregunta para todos, ¿existen playas privadas? ¿Sí o no? Listo, dime así. ¿Sí o no? En el chat, mándame. ¿Existen o no existen playas privadas? Juan me dice que no. Michael me dice que sí. Jorge dice que no. Diego me dice que no. La mayoría gana el no. Julio me dice que sí. La respuesta es no. No existen playas privadas. El litoral es público, el litoral es abierto. Parte del territorio peruano abierto, de dominio público. Profe, pero yo he ido y no me han dejado entrar. Yo solo quería vender mis sanguchitos, mis chupetes, y no me han dejado entrar. Los terrenos alrededor de las playas pueden ser privados. Profe, pero está prohibido que te limiten el tránsito, ¿no? Sí, pues eso está prohibido. Está prohibido porque las playas son públicas. Está prohibido que te limiten el acceso a la playa. Pero estás en Perú, donde abunda la discriminación, donde abunda el beneficio privado. Entonces, ¿qué te digo? Pues, ¿ya? Si me compro un departamento cerca, muchas veces en los balnearios impiden el ingreso de personas extrañas. Pero en verdad, las playas son públicas. Ojo. El Estado es uno solo e indivisible. El Estado es uno, el Estado peruano es solo uno, y no se puede dividir ni su territorio ni su soberanía. Dice, si es democracia, la mayoría decide y elige a sus representantes. Si es social, el interés de la nación está por encima de los intereses individuales. Por eso te hablaba de los recursos naturales. Los recursos naturales se usan para el bien de las mayorías, no para el bien de uno. Si es independiente, entonces es autónomo, no depende de otro país. Si es soberano, ejerce su propio poder, tiene la capacidad de autogobernarse. Y si es uno solo, solo existe un Perú en el mundo, y este no puede ser dividido. Muy bien. ¿Qué cosa es? ¿No? O así una vez me preguntaron, profe, ¿qué cosa es? Me dijeron. El procurador. ¿O quién es el procurador? Mejor es, ¿quién es el procurador? No. Wilber me dice, profesor, ¿pero el Estado acaso no se divide en tres poderes? No. El Estado ejerce tres poderes, principio de división de poderes. O sea, el poder que tiene el Estado, el poder que ejerce la organización del gobierno, el poder se va a dividir en tres partes. El Estado no se divide en tres partes, sino el poder que tiene el Estado se divide en tres partes. Ya, Wilber, aclarando los conceptos. No es que el Estado se divide en tres, no. Los poderes del Estado, el gobierno se va a dividir en tres, ¿ya? Y ojo que ahí va a haber instituciones, ¿ya? No te olvides. ¿Ya? ¿Quién es el procurador público? Dice, el procurador público que ha venido en examen de admisión, ojo, el procurador público es el funcionario que ejerce la defensa de los intereses del Estado. Representa a uno más de los sectores u organismos de los poderes del Estado. Profe, a ver, te la pongo más fácil, ¿ah? Te la pongo más fácil. ¿Ya? Un procurador es un abogado elegido por el Ministerio de Justicia, el MINJUS. Este abogado va a representar a una institución del Estado, Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, municipalidades, gobiernos regionales, todas las instituciones del Estado tienen su procurador, que es su abogado, su representante, su defensor. ¿Ah? Representa a uno o varios sectores del Estado, de los poderes o de organizaciones del Estado. Cuando hay un proceso judicial
que tiene que ver con una entidad pública, el procurador está ahí, defendiendo los intereses de su entidad. Repito, cuando hay un proceso judicial donde una institución pública está inmersa, está vinculada, el procurador se presenta para poder defender los derechos y los beneficios de esta entidad. Ejemplo, el Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo, dice que la ley que permite el retiro de la ONP es inconstitucional y presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bacán, bacán. Entonces el Tribunal Constitucional, ya, vamos a analizar si esta ley del Congreso es constitucional o inconstitucional. Hasta ahí no hay problema. Pero el Tribunal Constitucional tiene que escuchar primero al Congreso. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué hicieron esta ley? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Quién defiende al Congreso frente a un proceso en el Tribunal Constitucional? Bueno, profe, el Congreso debe tener su propio abogado, pues. Sí. ¿Cómo se le llama? Procurador. Procurador del Congreso. ¿El Congreso tiene su procurador? Sí. ¿Lo defiende, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional cuando denuncian las leyes que hace el Congreso? Sí, eso hace el procurador. Defiende. Defiende. Porque el procurador es eso, es un funcionario que defiende los intereses de una institución del Estado. Juan me dice, profe, uno de los elementos en la estructura del Estado, elementos, acá están, nación, territorio, soberanía y organización. ¿Ya? A ver. Dice Jonathan, profe, ¿qué acciones puede hacer si se restringen? Esa es una pregunta de otro tema, lo voy a dejar ahí por el momento. ¿Ya, Jonathan? A ver, dice, características y deberes del Estado peruano se encuentran en el capítulo, en el título 2 del Estado, la Nación y el Territorio. Ya, escúchame, no hay deberes, ¿no? Acá no está deber. Escúchame, deberes del Estado peruano. Deberes del Estado peruano, sí, memoria nomás, no apuntes nada, memoria. Deber del Estado peruano, garantizar los derechos, cumplimiento de los derechos. ¿Ya? 1, cumplimiento de los derechos. El Estado peruano te tiene que garantizar tus derechos. 1. 2, el Estado peruano te tiene que promover el bienestar general, promover el bienestar, promover el desarrollo. ¿Ya? 2, el Estado peruano tiene que garantizar seguridad a la población. El Estado peruano, como entidad, como Estado, tiene que garantizar seguridad. Ojo, derechos, bienestar, seguridad. No, 3. 4, el Estado garantiza la política de fronteras. Política de fronteras. Estado, deber del Estado, garantizar las fronteras. Y 5, el Estado hace acuerdos, lleva buenas relaciones con los países vecinos. Buenas relaciones con los países vecinos. Entonces, más o menos, los deberes. Cumplir con los derechos de las personas, garantizarles seguridad, promover el bienestar general, el tema de los límites, el tema de las fronteras y el tema de las buenas relaciones con otros países. Ya, a ver, ¿qué se entiende por gobierno? Me dice Juan. Buena pregunta. Acá está la definición de gobierno. Acá está la definición de gobierno. ¿Qué dice? Gobierno son personas e instituciones que dirigen al Estado. Por eso que Estado y gobierno no es lo mismo, pues. Estado, ¿qué era Estado? Estado era el conjunto de cosas, era una organización que implicaba población, que implicaba territorio, que implicaba normas. Eso era el Estado, soberano en sí, con su propio territorio, con una población. Y el Estado tiene su gobierno, su organización. ¿Qué es el gobierno? Son las personas y las instituciones que dirigen el Estado. ¿Ya? Son las personas e instituciones que dirigen el Estado. ¿Ya? ¿Qué dice la Constitución en el artículo 43 sobre el gobierno? Dice, el gobierno peruano es unitario, es representativo, es descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Manda tu pregunta, yo voy a responder ahorita. Ahorita yo voy a responder. Manda tu pregunta, nomás ponlo ahí y ahorita respondo, no te preocupes. Ya, a ver, el artículo 43 de la Constitución Política del Perú dice que el gobierno es unitario y representativo, descentralizado
y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Ya, pero ¿qué significa esto? Unitario significa que el gobierno es uno solo. Hay un gobierno que es el gobierno central que manda en todo el Perú. En todo el Perú hay un solo gobierno que es el que manda. ¿Cómo te das cuenta que el gobierno es uno solo? El gobierno es uno solo porque las directivas del presidente, por ejemplo, el estado de emergencia, se aplica para todo el Perú. El gobierno puede aplicar el estado de emergencia para todo el Perú. En cada región con diferentes características, pero para todo el Perú. Es porque la autoridad es una sola, pues. El gobierno central es uno solo, para todo el país. Eso es lo primero. Representativo significa que los gobernantes representan al pueblo. Y esto es porque nosotros lo elegimos. Repito, el gobierno es representativo porque somos nosotros que elegimos a los gobernantes y los gobernantes representan nuestra voluntad. Así que tú, joven, preocupado que vas a votar por George Forsyth, si se elige George Forsyth como presidente, él es tu representante. Ojalá no pase eso, pero el gobierno será representativo en función de que es la voluntad del pueblo la que decide el gobierno. ¿Ok? Muy bien. Descentralizado. El gobierno es uno solo, pero el gobierno tiene que llegar a todo el Perú. Ojo, ojo. Descentralizado significa que el gobierno llega a todo el territorio nacional. No solo está en Lima el gobierno, las instituciones del gobierno estarán en todo el Perú. En todo el Perú. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que el gobierno llegue a todo el país, a toda la población? Dividiéndolo. El gobierno se subdivide en gobiernos regionales y gobiernos locales. El principio de la descentralización significa que los gobiernos comienzan a organizarse de manera descentralizada. Por eso, si tú tienes necesidades, pues justamente tu gobierno local, tu alcalde, tu municipio, es quien te ayuda a solventar esas necesidades. Los gobiernos locales. Y el último, el principio de separación de poderes. ¿Qué significa? Que el gobierno, las funciones, las atribuciones del gobierno no están en una sola autoridad, sino que hay una suerte de idea de separar las funciones del gobierno. Sí, el gobierno es uno solo, sí, el gobierno es unitario, pero sus funciones están divididas. ¿Por qué? Porque se quiere evitar el problema que surgía con los grandes monarcas absolutistas, que tenían todo el poder, todo el gobierno, y tomaban las decisiones de manera irrestricta, sin control. Para evitar eso, el gobierno se divide en tres. Las funciones del gobierno se dividen en tres. Las funciones del gobierno se dividen en tres. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo funciona? El legislativo hace las leyes. El ejecutivo gobierna, administra, da las políticas del Estado. Y el judicial administra justicia. Antes eso no pasaba. El rey era el que hacía las leyes, el que gobernaba, el que te cobraba los tributos y el que te administraba justicia. Era juez y parte. El rey te podía acusar, te podía sentenciar, te podía multar, te podía aumentar los tributos, hacía una ley hacía las leyes que él le daba la gana. Para evitar eso, principios de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Estado moderno, las funciones del gobierno tienen que estar divididas en tres. Legislativo, por un lado, independiente, autónomo, hace las leyes. Ejecutivo, por otro lado, gobierna, administra, cobra los impuestos, ejerce las políticas del Estado, el gasto público. Y por otro lado, el judicial, quien aplica la ley, administra justicia y es incorruptible. Bueno, eso dicen, ¿no? Así se organiza el Estado peruano. Muy bien, respondo preguntas, ahora sí. Ahora sí. Ya, muy bien, muy bien, Jean-Pierre. Ninguna se sobrepone a otra. El principio de separación de poderes implica de que los tres poderes son tan importantes como los otros, porque hacen funciones diferentes. Ninguna es más importante que otra.
Ya, ahora sí, respondo preguntas, pero desde las más antiguas, vamos a ver. Había algunas interesantes. A ver. Dice Juan Joel, me dice, profe, los principales problemas del Estado peruano, ¿de qué carácter son? Eso lo vamos a ver en sociedad ahorita, en problemas de convivencia. ¿Cuáles son los principales problemas de convivencia en el país? Jonathan me dice, profe, ¿qué acciones puedo hacer si te restringen el paso por las zonas públicas? Bueno, en estos momentos, Jonathan, la verdad es que no puedes hacer mucho, ya que estamos en un estado de emergencia y el gobierno, para prevenir la expansión del COVID, ha decidido suspender algunos derechos como el libre tránsito. Así que ahorita no puedes hacer mucho. Lo siento, Jonathan. Juan Joel me pregunta otra vez, profe, uno de los elementos en la estructura del Estado, ya, esto ya respondí, los elementos son nación, territorio, soberanía y organización, no te olvides. ¿Qué es gobernabilidad? Me dice Jonathan. Jonathan, gobernabilidad es un término que se utiliza en temas políticos para buscar la buena gobernanza, es decir, para buscar que el gobierno, entre todas sus partes, ejecutivo, legislativo, judicial, población, medios de comunicación, todos, puedan llevar en conjunto el gobierno de manera tranquila. La gobernabilidad significa que hay diálogo, que hay un buen clima de negociación para poder tomar decisiones, ¿no? La gobernabilidad es una condición. Los países deberían tener gobernabilidad, significa que debería ser fácil de llevar las riendas del Estado. Debería, digo yo, porque en el Perú, gobernabilidad jalados, andamos escasos de eso. Alexandra Lisset me dice, ¿qué es un gobierno usurpador? Muy buena pregunta, Alexandra. Creo que no hay, sí, no hay. Pero acá deberían poner, o apúntalo tú al costado, ¿qué cosa es el derecho a la insurgencia? Que no ha venido en examen de admisión, pero puede venir. Muchos hablaban de insurgencia hace poco. Bueno, un gobierno usurpador es un gobierno que toma el poder en contra de los preceptos de la Constitución. O sea, toma el poder fuera de lo que diga la Constitución. Es un gobierno de facto, es un gobierno que, no respetando los preceptos constitucionales democráticos, toma el poder. Muchos decían que el gobierno del señor Merino, que entró dándole un golpe o una moción de vacancia al señor Vizcarra, era un gobierno usurpador. Bueno, el derecho a la insurgencia significa que yo como ciudadano, si creo conveniente, si creo que el gobierno es usurpador, no tengo por qué hacerle caso. Es un derecho que yo tengo como población civil, no hacerle caso a los gobiernos usurpadores. ¿Cuál es el problema? El problema, Alessandra, es que, ¿cómo no le voy a hacer caso si es el gobierno actual? No puedo no hacerle caso, tengo que hacerle caso. Y si no le hago caso, tal vez me mete preso. Eso del derecho a la insurgencia muchas veces es más un tema de nombre que de fondo, porque en el fondo la sociedad puede criticar, puede protestar, pero es muy difícil si el gobierno tiene el control de la fuerza, es muy difícil obligarlos, ¿no? Es muy fácil para el gobierno de facto sacar a las Fuerzas Armadas y obligar a que la población haga caso. Danfer me pregunta por quién voy a votar. Aún no lo sé. Te lo digo la última clase. Wilber también me pregunta por quién voy a votar. Todavía no lo sé. Ya, última pregunta. Hay varias, ¿no? Una pregunta. Profe, ¿usted cree que tenemos malos presidentes y o funcionarios a causa de que el Perú en su mayoría no conoce la historia misma del país? Yo creo que hay mucha ignorancia en nuestra historia, Alexandra. Pero no pondría solo un factor. Yo creo que hay un tema de varios factores. Desde el sistema económico que tenemos, la globalización, los años y años de abandono a la educación peruana, entre otras cosas. La crisis familiar, la falta de valores, la delincuencia excesiva. Oye, hay un montón de problemas que da como consecuencia una sociedad que está mal. Y ante una sociedad que está mal, una sociedad que no toma decisiones, que no es crítica, que no genera personas con una percepción de gobierno y de país a futuro, bueno, tenemos no solo presidentes, sino en general todo tipo de funcionarios que no son los más adecuados. Ya. A ver, uno último.
Yomara me dice, entre los poderes, ¿quién tiene la última palabra? Ninguno, ninguno, Yomara. Ninguno tiene la última palabra porque justamente son tres poderes que toman decisiones cada uno por su lado. Ahora, si hay conflicto entre los poderes, ¿quién resuelve conflictos entre los poderes? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién resuelve conflicto entre los poderes? Está fácil, ¿ah? Está fácil. Muy bien, Romel. Claro, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional es el que resuelve. Correcto, correcto. Chicos, a las otras preguntas que no he podido resolver, las voy a resolver en un momento. La verdad es que tengo que pasar, tengo que avanzar también. ¿Ya? Lo siento. En un momento igual lo voy a responder, no se preocupen. ¿Ya? Solo que para estar avanzando. A ver, me dice acá otro tema, convivencia democrática. ¿Qué es la convivencia democrática? La convivencia democrática es una situación ideal en donde la sociedad y las personas que piensan, que hablan, que actúan de manera diferente, pueden tener un alto grado de tolerancia. Pueden, a partir del respeto mutuo, del respeto a los derechos humanos, de las instituciones y entre otras cosas, pueden vivir en armonía, pueden vivir en paz. La población vive en paz, hay un respeto a los derechos humanos, hay un respeto a las instituciones, la sociedad cumple, el Estado cumple con todas sus funciones. Esa es la convivencia democrática. La convivencia democrática es una situación excepcional, ideal, en donde la sociedad en su conjunto, la nación en su conjunto, convive en armonía. Hay alto grado de tolerancia, respeto, entre otras cosas. Este concepto de convivencia democrática nace en Naciones Unidas también, así como la cultura de paz nace en las Naciones Unidas. La idea es que la convivencia democrática se basa en ciertos principios: la tolerancia, la igualdad, el diálogo, el respeto, la legalidad. Estos son principios, o lo que tú le llamabas en el colegio, sobre todo, cuando tu profe de inicial, tu profe de primaria te enseñaba a ellos, le llamabas valores, porque son valores. Son conceptos que a nivel de sociedad son muy aceptados, muy requeridos, muy buscados. Tolerancia, igualdad, diálogo, respeto, legalidad. Valores que en sociedad deberían fomentarse. A ver, si la sociedad está en convivencia democrática, entonces la sociedad cumple con ello. Esto es bueno porque la convivencia democrática, como concepto, nos permite dar un parámetro en dónde estamos. Porque la convivencia democrática es digamos, el punto ideal. Entonces, a partir del punto ideal, tú ves dónde estás como sociedad. Y como sociedad estamos mal. Eso es obvio, como sociedad estamos mal. Pero ¿en qué estamos mal? Justamente a partir de la convivencia democrática podemos ver en qué estamos mal. Acá hay un concepto que también te menciona, Estado de Derecho, que es muy importante. Estado de Derecho es el principio en que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes. Y las leyes se cumplen por igual. Chicos, el Estado de Derecho es cuando en tu país se cumple y se garantizan las leyes y tu derecho. Se cumple la Constitución, se cumplen las leyes, se cumplen las resoluciones, todas las normas se cumplen. Todos por igual. Eso es Estado de Derecho. El principio de respeto irrestricto a las normas y a los derechos de las personas. Eso es Estado de Derecho. Cuando, por ejemplo, predomina la ley del más fuerte, cuando predomina la violencia, la delincuencia, la corrupción, en esos momentos el Estado de Derecho se va al demonio. Básicamente el Estado de Derecho se vuelve un concepto ideal, pero no en la práctica. Porque el Estado de Derecho implica justamente un respeto activo por las normas y los derechos de las personas. A ver. Ajá. A partir de ello, debemos tomar en cuenta que hay problemas de convivencia. Hay problemas de convivencia debido a que nuestro país lamentablemente, no estamos de la mejor forma en tema de valores. De hecho, eso ha venido en examen de admisión. Ha venido en examen de admisión
¿Cuál es el problema del Perú? El problema del Perú en tema de convivencia es la crisis de valores, la falta de valores, la falta de aplicación de valores que vienen desde la familia, familias muchas veces que tienen muchos problemas, tienen muchas taras, y que a partir de eso el ciudadano sale con problemas de crisis de valores y en la sociedad eso se refleja, ¿correcto? De hecho, San Marcos ha preguntado, ¿y cómo solucionarías eso? Y la respuesta que ha propuesto San Marcos es a través de la educación. Que la educación que promueva valores generará un cambio en los problemas de convivencia a largo plazo. No a corto plazo, sino a largo plazo. Claro que eso es una solución muy fácil de decir, pero hacer los cambios en educación, eso es lo difícil de hacer, ¿no? Es fácil decir, daremos tablets en educación. Es difícil decir, hay que crear un sistema educativo que busque solucionar los problemas de convivencia democrática. Eso es mucho más difícil. Pero ya sabes, San Marcos toma como solución para los problemas de convivencia a la educación, uno, y toma en cuenta que estos problemas solo se solucionarán a largo plazo, no a corto plazo. Muy bien, algunos problemas. La delincuencia. ¿Qué es la delincuencia? Conductas contrarias a la ley que fomentan la violencia. Eso es, eso es. ¿No? Conductas contrarias a la ley que van a fomentar la violencia, el pandillaje, la extorsión, el sicariato. ¿Alguien sabe lo que es sicariato? A ver, por favor, si alguien sabe sicariato, dígame en el chat si alguien lo sabe. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ahí está, matar por encargo, ¿no? Matar por dinero. Muy bien, John, muy bien, Julio, muy bien, Jesús. Matar por encargo. Claro. Esto es algo que se ha expandido. En delincuencia, la delincuencia de por sí es un tema crítico para nuestra ciudadanía. Todos los días, si te pones atento a los noticieros, vas a encontrar algún tema de violencia en relación a la delincuencia. Y la verdad, es muy triste. Yo no veo televisión peruana, por lo menos trato de no ver televisión, pero algunas de las cosas se filtran siempre en redes y es horrible, horrible. Otro problema es la violencia en la familia, la violencia entre amigos, la violencia de parejas. Es un tema grave que también hoy en día el Estado peruano se ha comprometido a luchar contra la violencia, ¿no? A luchar contra la violencia, pero esto es muy difícil. Al menos hoy en día, y más o menos que ya lo conozco más por el hecho y no tanto por la teoría, es que el Estado peruano le ha metido bastante dinero y bastante atención al tema de violencia familiar, tanto así que incluso en estado de emergencia ahorita, con todos los problemas, las comisarías tienen su fiscalía en tema de violencia familiar y protección a menores de edad. Así que si alguno de ustedes conoce algún caso de violencia familiar, no se olviden que la violencia familiar es denunciable y que el padre de familia, madre de familia, tío, vecino, cuñado, no sé, que genere violencia puede ser denunciado por lesiones en tanto estas puedan ser comprobadas. Y que hay una obligación tanto de la comisaría como de la Defensoría del Pueblo y los fiscales que pueden estar dentro de una comisaría para hacer los exámenes de médico legista y exámenes psicológicos necesarios para comprobar las secuelas de la violencia. Lo que se necesita es denuncias para erradicar la violencia en la familia, por lo menos. 3, discriminación. La discriminación es un tema bien controversial, pero la discriminación es tratar diferente a una persona o a un grupo de personas. La discriminación es la marginación de un grupo de personas. La discriminación es tratar de manera diferente por motivos de género, de religión, de origen étnico, de color de piel, por creencias, X razón. La razón es irracional, valga la contradicción que te estoy diciendo, pero el que discrimina por motivos irracionales. ¿Ah? Y obviamente que la discriminación genera un trato desigual. Profe, ¿discriminar es un delito? Sí, la discriminación está en el Código Penal y es un delito. ¿Cuándo? En tanto el acto discriminatorio te permita, o perdón, no te permita acceder a algún beneficio de un derecho. Si la discriminación no te permite acceder a algún derecho, pues ese acto discriminatorio se convierte en delito, cuya pena puede llegar hasta los 3 años. Por ejemplo,
Si la discriminación se obtiene a través de una entrevista laboral, donde se ve que solo buscan a varones o a mujeres o a diferentes características, eso puede ser denunciado. Denunciado. O, por ejemplo, si para matricularse en un colegio público o privado, universidad pública o privada, marginan, sectorizan a un grupo de población por el color de piel, eso puede ser sancionado con multas, sanciones económicas o incluso cárcel, aunque no hay antecedentes de cárcel por discriminación, lamentablemente. Exclusión social es cuando hay un grupo de pobladores que no tienen acceso a ciertos beneficios de la sociedad. Básicamente, la exclusión social es la existencia de sectores marginados, sectores muy pobres. La exclusión social es la falta de oportunidades para desarrollarse. Es por eso que para eliminar la exclusión social es necesario la política de programa social y ayuda social. Solo así podrán erradicar la exclusión. Y la corrupción, la corrupción es un tema no solo social, sino es legal. La corrupción es el abuso del poder de una autoridad, que esta autoridad, funcionario del Estado, porque la corrupción solo puede estar enlazado a un funcionario del Estado, la corrupción se trata de cuando un funcionario abusa de su poder para su beneficio propio o de terceros. En la corrupción, la autoridad utiliza de una mala manera el poder que le ha dado el Estado para beneficiarse a sí mismo. La corrupción es un flagelo social y está inmerso en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No podríamos decir que solo los pobres son corruptos o solo los ricos son corruptos. No. Esta cultura de llevárselo fácil todo, esta cultura de hacerlo más pronto posible, del mínimo esfuerzo, ha hecho que la corrupción sea parte de nosotros. La corrupción no es algo que nació ayer, sino viene desde tiempos de la colonia. Desde tiempos de la colonia, la corrupción ha estado en nuestra sociedad y seguirá estando por mucho tiempo más. Vamos a ver ahora a la corrupción, pero desde el lado legal, desde el lado de la norma. Desde el lado de la norma. ¿Ok? Yo sé que aquí, a ver, yo sé que aquí, a ver, antes de comenzar aquí, hay un comentario interesante de Wilber, dice, según el filósofo Charles Taylor, con respecto a la tolerancia, no se toleraría la corrupción. De hecho, yo creo, Wilber, que sí en el Perú hay una suerte de hipocresía con respecto a la corrupción, porque como que no la queremos, pero que en cierto momento la necesitamos y decimos, un poquito de corrupción no hace mal, ¿no? Hay una suerte de pensamiento ahí entre nosotros de aceptar a la corrupción. No sé si lo has percibido, yo lo percibo a cada rato, a cada rato. Vamos a ver algunas preguntas. Juan Joel me reclama, profe, las preguntas. Ya. Por ejemplo, Julius me decía, profesor, ¿los militares dónde están? Los militares están en el Poder Ejecutivo. Los militares dependen del Poder Ejecutivo del Ministerio de Defensa. Anaís me dice, profesor, ¿usted cree que podría existir un voto involuntario? Un voto involuntario. Habla sobre, o sea, un voto no obligatorio o voluntario. Mira, los votos ahorita son obligatorios en el Perú, hasta los 70. Hasta los 70 años son obligatorios. A partir de los 70 es facultativo. ¿Qué quiere decir? Si quieres vas a votar, si quieres no vas a votar. Si tú planteas que en el Perú sea facultativo para todos, yo creo que sería un problema porque la cultura del voto en Perú es muy baja. La gente no votaría. La gente no votaría si el voto es voluntario. Esa idea de deber civil para votar no lo tenemos. Yo creo que va por ahí este tema. Michael dice, ¿quién es el mejor presidente de la historia del Perú? Michael, esa pregunta es una pregunta subjetiva, valorativa, y estaría sujeto a mucho debate, así que no responderé esa pregunta. Alexandra me dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Ese es el derecho a la insurgencia, Alexandra, exacto. Gobierno usurpador, el que ingresa al poder
por golpe de Estado o de manera no constitucional. No te olvides. ¿Gobierno usurpador es igual a golpe de Estado, me dice Danfer? No, no necesariamente. Lo que pasa es que antes, en el siglo pasado, los golpes de Estado eran muy comunes. O sea, venía alguien militar con tanques, con soldados y tomaba el poder. Eso era el golpe de Estado. Pero como que hoy la cosa es más complicada porque viene por ejemplo, el presidente del Congreso, se tumba el presidente de la República y se mete en el poder y dice, no, pero ojo, es por defensa de la Constitución. Entonces, no ha habido militares, no ha habido tanques en las calles. O sea, no es un golpe de Estado, por lo menos visible, no lo es. Por eso algunos dicen, es como un golpe de Estado caleta, algo así. Entonces, para evitar todo ello, mejor decimos gobierno usurpador, gobierno que ingresa fuera de los principios democráticos. Mejor, es mejor decirlo así. ¿Ya? Y a ver. Gobierno se entiende como conjunción de poderes. Sí, el gobierno se divide o el gobierno, sus facultades se dividen en 3 poderes. ¿Ya? Muy bien. A ver, una última pregunta. A ver, dice. Michael dice, profesor, ¿un militar necesariamente puede dar un golpe de Estado? Necesariamente puede. O sea, nadie debe hacer un golpe de Estado. Para eso está el orden democrático. Nadie. Ahora, que en la historia los militares tradicionalmente han hecho golpe de Estado, sí, pero nadie debe. Y Said me dice que es un gobierno federal. Un gobierno federal es un gobierno en el cual está subdividido en varios gobiernos. O sea, el Estado no es gobierno federal, me equivoco. Es Estado federal. ¿Cuál es la idea? La idea, Said, en un Estado federal es que no tiene un gobierno, tiene muchos gobiernos. No tiene un gobierno, sino tiene muchos gobiernos. Y cada gobierno es autónomo. Es como en Estados Unidos de América. Son 50 estados que tienen cada uno su propio gobierno, pero que están relacionados. Ya no es unitario. Ya, claro, Fabián, ya no es unitario. O sea, o tu gobierno es unitario o tu gobierno es federal o tu estado es federal, ¿no? Porque no pueden ser los dos. No pueden ser los dos. En el Perú es unitario. En Brasil es federal. En México es federal. En Estados Unidos es federal. En Colombia es unitario. En Chile es unitario. En Argentina es federal. ¿No? Claro, como la antigua Grecia, exacto. Claro, ¿no? Las polis, ¿no? Muy bien, ahora sí, chicos. Vamos ya a estar terminando aquí con este tema, que es un tema muy interesante, muy importante, y que básicamente es un tema legal, ¿no? Acá me plantean 5 delitos en temas de administración pública, pero hay más. Seguro que algunos de ustedes han escuchado de más delitos, y si escuchas por ahí de algún delito que no está en la pantalla, dímelo y yo te menciono de qué se trata, si es que lo conozco. A ver, el más conocido y el que ha preguntado San Marcos es cohecho. Cohecho básicamente es el acto de sobornar, el acto de pagar una coima, ¿ya? El cohecho es básicamente el acto de pagar una coima, ¿sí? ¿Para qué? Puede ser para dos situaciones. O para que el funcionario no cumpla con su deber, o para que el funcionario sí cumpla con su deber. O sea, hay dos posibilidades. ¿Ah? Yo soy autoridad, tú me das una coima. Eso es cohecho. ¿Para qué me das la coima? Puede ser para que incumpla con lo que tengo que hacer, o puede ser que me pagues para que cumpla con lo que tenga que hacer. ¿Cómo va a ser así, profe? Por ejemplo, el soborno a un policía para que no te ponga una multa es un cohecho, pero es para que incumpla su deber, porque su deber es que te ponga la multa y le pagas la coima para que justamente no te ponga la multa. Así que ahí es cohecho, ahí le llaman cohecho propio, así se le llama, cohecho propio, cohecho pasivo propio, porque el funcionario no cumple con su deber. En cambio, cuando tú le pagas al funcionario para que sí cumpla su deber, es como, por ejemplo, vas a un municipio y tienes que pagar tienes que pedir un trámite y el funcionario dice, oye, pues una gasosita o para la propinita, pues para que salga tu trámite y va a salir a tiempo, ¿eh? No va a demorar como el de los demás. Ese pago también es un soborno, pero se llaman cohecho
Cohecho impropio le dice. Cohecho pasivo impropio le dice. ¿Por qué impropio? Porque pagas para que cumpla con su deber cuando no deberías pagarle nada para que cumpla con su deber, pero le pagas, ¿no? Así que ya sabes, el cohecho es el pago de un soborno para uno, para que incumpla con su deber, ahí es propio, o para que cumpla con su deber, ahí es impropio, ¿ya? Otro, enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito es lo que se le acusaba a Alan García. Básicamente es, tú no puedes demostrar de dónde has sacado tu dinero. Has sido un funcionario público o eres un funcionario público, tienes ingresos que no puedes demostrar. Ah, yo soy fiscal, te acuso de enriquecimiento ilícito, pues. Profe, ¿y por qué no lo acusa de cohecho? Tal vez ha recibido coimas. Es que yo soy fiscal y tal vez no tengo las pruebas para acusarlo de cohecho. Pero como este señor tiene carro, tiene casa y su sueldo no le alcanza, es autoridad pública, su sueldo no le alcanza para eso, yo lo acuso de enriquecimiento ilícito. Como no sé de dónde ha venido el dinero y este señor no me va a poder garantizar de dónde viene el dinero, lo acuso de enriquecimiento ilícito. O sea, es un tema del fiscal, ¿no? El fiscal acusa a la autoridad corrupta y si el fiscal tiene las pruebas de que ha habido cohecho, de que ha habido soborno, bacán, pues, lo acusa de cohecho. Pero si el fiscal no sabe, ¿no? Un alcalde, oye, este alcalde 2 años ya tiene carro nuevo, casa nueva, ¿no? Se ha divorciado, ahora tiene nueva esposa, ¿no? ¿Y dónde ha sacado la plata? Como el fiscal no tiene, ya, entonces lo denuncia por enriquecimiento ilícito. Pues, ¿de dónde sacó? Demuéstrame. Ya. Malversación de fondos. Malversación significa que yo como autoridad llevo el dinero de un destino para otro destino. Es como, por ejemplo, yo soy alcalde, ¿no? Y tengo dinero para descolmatar los ríos en el mes de diciembre. Tengo un dinero que es para descolmatar los ríos. Pero no, pues no quiero. La verdad que agarro ese dinero para sembrar árboles en tal parque que está cerca de mi casa. Pero yo quiero árboles en mi casa. Así que llevo dinero de un destino para otro destino del presupuesto. Eso es malversar. Malversación es cambiar el destino del dinero que estaba determinado. Eso es malversación de fondos. ¿Ya? Cambiar el destino del dinero. ¿Está bien? ¿No? Autoridad, ¿no? que cambia el destino del dinero a una función diferente a la encomendada. ¿Ok? Muy bien. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia es la venta de favores. Tráfico de influencia es la venta de favores. Es algo muy simple. Yo soy una persona que puedo ser autoridad o puedo ser una persona cualquiera. El tráfico de influencias no necesariamente se sanciona a una autoridad. Y yo digo tener cierto poder sobre alguien del Estado. Por ejemplo, Danfer tiene un proceso judicial, ¿no? Tiene un proceso de alimentos, ¿no? Y no ha pagado pues los alimentos en 1 año a sus hijos, no ha pagado. Y el juez parece que lo va a mandar a la cárcel. Entonces yo le digo, oye, me pagas un dinerito y yo hablo con el juez. Pues yo conozco al juez, pues mi amigo es el juez. Yo lo conozco, hablo, y no vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero pásate unos $6,000 por lo menos. Ya, por el hecho nada más de ofrecer, no necesariamente sea verdad, tal vez yo ni conozco al juez, tal vez ni conozco, ya eso es tráfico de influencias. Tráfico de influencias es cuando yo digo que tengo ciertas influencias, puede ser reales, puede ser simuladas, digo que tengo influencias sobre alguna autoridad. Claro, Richard Swing, o el caso de César Inostroza Pariachi. Ese señor era un vendedor de favores. Él decía, yo conozco a tal compadrito, yo lo conozco a él. Tráfico de influencias. Obviamente eso es corrupción también. Abuso de autoridad, bueno, este es un tema muy amplio, porque abuso de autoridad, antes cuando el Código Penal no estaba tan desarrollado, pues todo era abuso de autoridad, el cohecho es abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, la malversación es abuso de autoridad, pero hoy en día ya hay delitos específicos. El abuso de autoridad es cuando un funcionario abusa de sus atribuciones, comete un acto arbitrario. Por ejemplo, cobrar una coima es un acto arbitrario, ¿no? Es un abuso de autoridad. Pero el fiscal no lo va a acusar de abuso de autoridad, sino lo va a acusar de cohecho. El que recibe una coima se va a acusar de cohecho, no de abuso de autoridad.
¿Por qué? Porque el abuso de autoridad tiene, creo, pena de 3 años, 4 años. El cohecho tiene pena de 8 años, como máximo. Entonces, el fiscal siempre acusa por los delitos que tienen más años de cárcel. Eso siempre, eso siempre. Acá me dice profesor Danfer, me pregunta, ¿no? ¿Qué es lavado de dinero? Lavado de dinero no es un delito de corrupción. Lo primero que tengo que aclarar. Lavado de dinero no es un delito de corrupción. ¿Qué es lavar dinero? Lavar dinero es hacer pasar dinero ilícito como si fuera lícito. Por ejemplo, lavar dinero es, yo tengo mi chifa, la verdad que yo tengo dinero de narcotráfico, ¿ya? Entonces, yo tengo mi chifa y, bueno, agarro el dinero del narcotráfico para que funcione mi chifa y yo le digo a Sunat, oye, Sunat, estoy ganando un montón de dinero, ¿ah? Yo vendo arroz chaufa como un montón. Entonces, ante Sunat, soy un próspero empresario. Pero lo que no saben es que no gano nada con el chifa, lo que gano es el dinero del narcotráfico. Entonces, lavado de activos, pasar dinero de orígenes ilícitos, pasar ese dinero como si fuera algo lícito. Lo que le decían que era lo que hacía Keiko, dicen que Keiko hacía eso, que es, por ejemplo, que narcotraficantes o personas de dudosa reputación, Odebrecht le daba dinero al partido Fuerza Popular y ellos lo usaban en campaña política y ahí ya estaba lavándose, pues, ¿no? Ya estaba lavándose el dinero. Puede ser, puede ser. Sueldos vitalicios, me dice Romel, pero ese no es el tema del día de hoy, Juan. No, Romel, lo siento. Ya, a ver, me preguntan, chicos, pregúntenme de otros delitos que tal vez por ahí no están en la pantalla, pero has escuchado. Jonathan me pregunta, ¿qué es cohecho activo? Chicos, cohecho activo, bueno, el cohecho tiene dos dimensiones, el pasivo y el activo. El cohecho pasivo lo comete la autoridad, el cohecho activo lo comete la persona. Mira, para que haya cohecho tiene que haber una autoridad y tiene que haber una persona que soborne. Por ejemplo, Juan Joel. Juan Joel me quiere pagar, pues yo soy su profe de la universidad, está en San Marcos, ¿ya? Me quiere pagar para que apruebe, pues porque no está pasando, no está pasando el curso. Entonces me dice, profe, pues, su panetón, ¿no? su Navidad, profe, yo le voy a asegurar su Navidad, ¿no? Es el coima. Ya, viene el fiscal, si yo acepto, el fiscal me va a acusar a mí de cohecho pasivo. Yo soy la autoridad que recibo la coima. Y a Juan Joel lo van a acusar de cohecho activo por querer sobornar. O sea, el cohecho pasivo y el cohecho activo van de la mano. Denuncio de cohecho activo a quien quiere sobornar, a quien quiere pagar el soborno. Y denuncio de cohecho pasivo a la autoridad. El cohecho pasivo es para la autoridad que recibe la coima, ¿ya? Y ese cohecho pasivo ya te he dicho que puede ser propio, puede ser impropio, no voy a repetir, ya lo dije. ¿Ah? Jesús Edgar me dice, profe, colusión, ¿ya? Ya, ¿qué es colusión? Colusión solo puede pasar en el contexto de un contrato con el Estado. Mira, justamente, ¿quién lo dijo? Jesús, ¿no? Ya. Imagínate, Jesús, que tú eres alcalde, pues, ¿ya? Tú eres alcalde. Y te ha quedado una platita para hacer una carretera por tu distrito, ¿ya? Te ha quedado una platita para tu carretera. Entonces tú haces un concurso público. Dices, contrato a empresa que haga la carretera, presupuesto 2 millones de soles para la carretera. Entonces yo, Jesús, te busco, digo, oye, Jesús, tú eres alcalde, ¿no? Junto a los regidores de tu distrito, los reúno, ya muchachos, va a haber concurso, ¿no? Yo les pago 100,000 soles a cada uno si ustedes me eligen a mí como el que va a hacer la carretera. ¿Ya? Entonces, ya, pues, entonces ahí con Jesús acordamos, negociamos bajo la mesa, ¿ya? Negociamos bajo la mesa, y cuando se da el concurso público, oh sorpresa, yo gané. ¿Por qué gané yo? Porque obviamente le metí su soborno a Jesús, que era el alcalde, y a otros regidores más que eran parte de justamente de los que decidían quién iba a ser la empresa que iba a hacer la carretera. Luego ya cuando hago la carretera, pues le subo los costos, mira que me faltó cemento, me faltó asfalto,
te cobro más, te subo los precios y ahí recupero lo que pagué en sobornos. Algo que hacía, ¿quién? ¿Quién hacía esto? A ver, ustedes que saben de noticias, ¿quién hacía eso? Eso lo hacía Odebrecht, pues obvio, Odebrecht hacía eso. Claro, Odebrecht hacía colusión bastante. ¿Ya? Y último, peculado, ya, peculado. Peculado es cuando yo como autoridad, abusando de mi poder como autoridad, me beneficio de los recursos del Estado. El peculado tiene un montón de formas. El peculado tiene un montón de formas. ¿Ah? Tiene un montón de formas. Por ejemplo, ha habido un caso, ¿eh? Un juez que le decía al personal de limpieza del Poder Judicial, de la Corte Suprema, porque era un juez supremo, le decía que vengan los domingos a limpiar su casa. No, pues eso es peculado, porque está usando recursos del Estado para beneficiarse él solo. Otro ejemplo de peculado, un congresista que le quitaba la mitad de su salario a un asesor. Encima el asesor ni trabajaba en el Congreso, iba a su casa, planchaba sus camisas, hacía las cosas. Eso es peculado, pues está abusando. Otro ejemplo de peculado, cuando le robas al Estado. Peculado es cuando le robas recursos al Estado. Otro ejemplo, alcalde que sacaba las donaciones del municipio y las vendía en su puesto, en su tienda. Vendía productos de donaciones. O sea, le robaba al Estado. ¿Ya? Peculado tiene un montón de formas, pero la idea del peculado es, yo autoridad le quito recursos al Estado para usármelos para mí. ¿Se parece demasiado a malversación? No. Malversación es yo autoridad, tengo un presupuesto que es para tal cosa, pero no lo uso para eso, sino lo uso para otra cosa. Pero dentro de las funciones del municipio o de la entidad. No es igual, para nada. Y la última pregunta que voy a resolver es, Juan Joel me pregunta, ¿colusión y cohecho no es igual? Sí se parecen, sí se parecen. Cohecho es mucho más general, colusión es mucho más específica. Mira, yo soy fiscal. Si sé que tú te has reunido para que le des el beneficio de una obra a tal autoridad, te denuncio por colusión, porque colusión es específico. O sea, te dieron una obra porque tú negociaste bajo la mesa. Si no tengo esa información, probablemente te denuncie por cohecho. Sé que te han sobornado. No, pero no, si la pregunta te viene sobre un concurso público, sobre una obra pública, concurso público, obra pública, trabajas colusión. Para lo que son sobornos generales, trabajas cohecho. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Y con eso terminamos esta parte. Ya. Uno último. Cultura de paz. La cultura de paz es algo que le falta muchísimo al Perú. Esta es una propuesta que nace en los años 80 y que se trae aquí en Perú en los 90. Y la propuesta es un comportamiento, un conjunto de valores, actitudes que busquen preservar la paz. La cultura de paz es esta idea de fomentar la paz en la sociedad. Rechazan la violencia, hay que buscar prevenir los conflictos, hay que prevenir y buscar el respeto a los derechos humanos. La cultura de paz fomenta la paz, la convivencia pacífica, ¿no? El respeto a los derechos. A nivel internacional, la cultura de paz es fomentada por la ONU. La ONU fomenta la cultura de paz. Esto en los años 90 y actualmente la cultura de paz se refuerza porque en nuestro país se trata de fomentar mecanismos de solución de conflictos de manera pacífica. ¿Cómo un peruano resuelve un conflicto? A ver, al toque nomás. ¿Cómo un peruano resuelve un conflicto? El peruano resuelve el conflicto de dos formas. O me peleo, violencia, o me voy al proceso judicial. Una de las dos. Oye, que invaden mi terreno. Contrato a 5 delincuentes a sacar a ese invasor. Nos peleamos, nos bronqueamos. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad, me voy ante un juez y pido denuncia de reivindicación. Que saquen a esa persona de mi terreno porque obviamente está invadiendo.
Pero ¿qué es lo que proponen acá? Acá lo que proponen es, oye, tranquilízate. El conflicto no necesariamente lo tienes que solucionar por violencia, cultura de paz, no a la violencia, ni tampoco tienes que llevarlo ante un juez, porque mira, el Poder Judicial está saturado, no puede funcionar, está al borde de la crisis. Entonces, lo que proponemos son mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuál es la idea? La idea es solucionar el conflicto fuera de lo que diga el juez y obviamente fuera de la violencia. La negociación, cuando las dos partes hablan, dialogan y a partir de ello se llega a una solución. En la negociación, yo voy al que invade mi terreno y le digo, mira, vas a perder. Yo puedo ir al juez, mira, yo tengo las de ganar. No vas a quedarte en este terreno. Estás perdiendo tu tiempo. Y en ese hablar, negociamos y se va. Y se va. ¿No? Se resuelve a través del diálogo, a través de la conversación, de escuchar, de ser empático, de mostrarle respeto. Profe, pero está en Perú, pues. Lo van a insultar y le van a tirar piedras, probablemente. Probablemente. ¿No? Es como, por ejemplo, cuando se divorcian una pareja. Dos personas se divorcian, ni se hablan, no pueden negociar. No pueden negociar. No se hablan, no se pueden hablar. Sobre todo cuando ha habido infidelidad, que es muy común, la verdad te diré. Las parejas normalmente terminan en Perú por infidelidad o por violencia. Una de las dos razones. Normalmente terminan los matrimonios. Entonces ahí aplican mediación. Mediación es cuando, por ejemplo, los padres de familia o los abuelos, por ejemplo, hacen que las dos partes hablen, ¿no? Una pareja, esposo, esposa o ex esposo, ex esposa, conviviente, conviviente, se reúnen, pero con la venia de los abuelos, con la venia de los tíos, se reúnen para solucionar el conflicto, pues, por ejemplo, donde, cuánto va a pagar de manutención a los hijos, cómo es el tema de la vivienda conyugal, no se tienen que hacer eso. La mediación implica que haya un tercero que canalice el diálogo, que fomente el diálogo, un tercero que ayude a las partes a solucionar el problema, un tercero. En la conciliación, una diferencia con la mediación es que en la conciliación el conciliador no solo fomenta el diálogo, sino propone soluciones. El conciliador propone soluciones. Eso es lo que hace el conciliador. El conciliador se presenta ante dos partes y él dice, mira, solucionamos el problema así. Por ejemplo, los jueces de conciliación, ¿no? Una pareja se separa, van a un juez de conciliación y el juez de conciliación dice, ya, a ver, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuántas necesidades tienes tú para los hijos y para ti? Ya, esta es la pensión de alimentos. Mira, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si hay ganas de conciliar, las dos partes firman y se queda ahí un acta de conciliación. Si no hay ganas de conciliar, se van a un juicio, pues, juicio de alimentos. Pero la conciliación es eso, es venir a un tercero para que el tercero los oriente a resolver el problema. Las partes no están obligadas a cumplir lo que firman. O bueno, no están obligadas a aceptar la conciliación. Si quieren, no aceptan las soluciones del conciliador. Si quieren. Pero la idea de la conciliación es que las dos partes, hablando, con el tercero guiando las soluciones, resuelvan el problema. A diferencia de la mediación, donde el tercero no propone soluciones, en la conciliación el tercero es un especialista legal y propone soluciones legales a los conflictos. Esa es la diferencia. Es más, puedes estudiar para conciliación cursos determinados, conciliación extrajudicial, para resolver problemas fuera del proceso judicial. Por ejemplo, Jonathan estaba andando y chocó el carro de un señor, ¿no? Entonces, Jonathan le dice, ya, pues, ¿cuánto esos daños? $2,000, tal vez el carro era muy fino. Vamos a conciliar. Van a un centro de conciliación, evalúan los costos del auto y van y resuelven ahí nomás. Para evitar, por ejemplo, una denuncia, para que no lo denuncien a Jonathan, ¿no? Por ejemplo. Y por último, el arbitraje. El arbitraje es como justicia privada. El arbitraje básicamente es cuando dos partes no pueden solucionar su conflicto y piden que un tercero les brinde una solución definitiva. A diferencia de la conciliación, en el arbitraje lo que diga el árbitro es ley. Lo que diga el árbitro se tiene que cumplir.
La resolución de un arbitraje se da a través de un laudo arbitral. Laudo arbitral es el documento. En ese documento se dice cómo se va a solucionar el arbitraje. ¿Ya? ¿Ya? Se va a decir cómo solucionar el arbitraje. El Estado peruano acepta los arbitrajes. En el Estado peruano se aceptan los arbitrajes. La función jurisdiccional, o sea, la función de resolución de controversias, es decir, quien resuelve conflictos en el Perú es el Poder Judicial. A eso le llaman función jurisdiccional. Función jurisdiccional significa yo puedo resolver los problemas, los conflictos de las partes. Pero el Estado peruano permite que afuera de lo que haga un juez, la función jurisdiccional, fuera de lo que haga un juez, un árbitro también pueda resolver conflictos. Lo permite y lo promueve. Esos son los arbitrajes. Los arbitrajes son jueces privados. Tienen también función jurisdiccional. Es una excepción a la regla, porque normalmente la función jurisdiccional la tiene el Poder Judicial, los jueces. Resolución de problemas. Pero los árbitros también pueden imponer sentencias. También lo pueden. ¿Ya? También hay arbitrajes internacionales, chicos. Por ejemplo, el CIADI es un árbitro internacional que resuelve temas de inversiones públicas. Por ejemplo, el tema de denuncias que se le hacen al Estado cuando el Estado no cumple con ciertos contratos con empresas. Ahí se le denuncia en el CIADI. Es un árbitro internacional también. O lo que dice Jonathan, el TAS. El TAS es un órgano de arbitraje en tema deportivo, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Dice Jonathan, me pregunta, profe, ¿puede entrar aquí los tratados de limitación? No entra nada acá. Acá estamos hablando de problemas sociales, ¿no? La sociedad, ¿cómo trata de resolver sus problemas la sociedad? Si los problemas de la sociedad solo se resuelven en el Poder Judicial, entonces no se está avanzando ni con la cultura de paz ni con la solución de conflictos. Repito, si los problemas solo terminan de solucionarse en el Poder Judicial, entonces no se está avanzando en la cultura de paz. Para que haya avances tiene que haber conciliaciones, mediaciones, negociaciones y, ¿por qué no?, arbitrajes. Los arbitrajes también son importantes. ¿Cuál es la diferencia? Negociación es cuando las dos partes solitos resuelven el problema. Mediación es cuando necesitan de un tercero para solucionar el problema. La conciliación es cuando este tercero propone soluciones determinadas y las partes aceptan o no aceptan, depende de ellos. Y el arbitraje es cuando las dos partes resuelven el problema con lo que diga un árbitro en un laudo arbitral. Las decisiones del árbitro, así como si fueran las decisiones de un juez, son obligatorias. ¿Ok? Tipo la doctora Polo, me dicen por acá. No te pases, Yomara. Ese es un programa ficticio. No te pases, Yomara. No todos han terminado, pero ya más o menos hay una tendencia. A ver, Jean-Pierre me dice que es la A, profe. Es democrático. Y Juan Joel me dice que es la B, es unitario. Yomara me dice que es la A y Jonathan me dice que es la D, republicano. A ver, la clave en este caso es democrático. A ver, yo lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar en el tema del día de hoy. Democrático significa que permite la participación activa de todas las personas. Unitario significa que solo hay un gobierno central que maneja todo el país. Uno e indivisible, que solo hay un país, un Estado peruano, uno solo, no se puede dividir. Y republicano significa que en el Perú funciona el sistema republicano, que significa que hay división de poderes, hay un presidente constitucional que se elige por las personas, voto universal. Entonces, en este caso, como hablamos de que son las personas las que elegimos a los congresistas y a las autoridades de las regiones, es porque el Perú es democrático. El Perú es una democracia y permite la participación activa de las personas. 2, nos dice, Marcos es un estudiante de CITEN y señala que Perú tiene un sólido posicionamiento de liderazgo a nivel internacional. La consolidación de ese liderazgo y el no permitir la injerencia de otros estados sobre el nuestro está relacionado con, a ver, ¿cuál sería la clave aquí? Te están diciendo que el Estado peruano es líder, ¿no? Es un líder, no permite la injerencia de otros estados. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, algunos dicen la D, otros me dicen la C.
Algunos dicen la C y otros dicen la D. En esta pregunta es la que más ha generado problemas. El Estado peruano es independiente y soberano, pero la clave que nos mandan es soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Yo te mencionaba en clase que la soberanía es la capacidad para autogobernarnos. ¿Y qué significa? Es la capacidad de la soberanía de establecer nuestras propias leyes y tomar nuestras propias decisiones. Y que esas decisiones son viables en nuestro país. Por lo tanto, si somos líderes y no permitimos la injerencia de otros países en nuestras decisiones, es porque nosotros mismos tomamos esas decisiones. Eso significa que el Perú es soberano. Soberanía, como dice acá, es la capacidad que posee el Estado para imponer sus propias reglas dentro de su territorio y con su poder político. Presenta como supremo y originario incondicionado a otros poderes. El Estado soberano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la clave, la letra D de dato. Muy bien. Una gran mayoría está en lo correcto. La clave es la D. 3. Según la Constitución Política del Estado peruano, es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. En ese contexto, el término social hace referencia a ver, ¿qué significa social? También lo mencionamos en clase. Vamos, ¿qué significa que el Estado peruano es un Estado social? Bueno, Yomara, Fátima, Jean-Pierre, Fabián me dicen que es la B. ¿Qué clave has marcado? A ver, la mayoría, vamos, pues somos varios. Bebecita, me dice Jonathan. John me dice la B, Juan me dice también que es la letra B. Sí. Alexandra también me dice que es la letra B. En este caso, la clave sí es cierto que es la letra B. El Estado peruano es un Estado social porque busca que el bien común prevalezca sobre el beneficio, individual. ¿Por qué no que prevalece la voluntad de la mayoría? No prevalece la voluntad de la mayoría. Jean-Pierre, si en el Estado peruano prevaleciera la voluntad de la mayoría, habría pena de muerte. Si en el país prevalecería la voluntad de la mayoría, tal vez las vacunas no llegarían primero a los médicos, sino tal vez a otras personas. O sea, la voluntad de la mayoría solo se expresa a través de la elección de autoridades y son ellos quienes toman las decisiones. Julius, la clave es la B de barco. Prevalece el bien común. De hecho, por ejemplo, ¿por qué son los médicos los primeros en vacunarse? Llevando este tema. ¿Por qué los médicos son los primeros en vacunarse? ¿Te has puesto a pensar por qué ellos son los primeros? Porque están expuestos. Y sin ellos, claro, muy bien Jean-Pierre, muy bien John, porque ellos están expuestos a la enfermedad. Y sin ellos, ¿podemos tratar a los demás? No, no los podemos. Entonces, justamente prevalece el bien común, prevalece el beneficio común. Así que si Vizcarra nos dice que su decisión de inyectarse la vacuna fue por el bien común, no le voy a creer, no me parece que sea viable. La D dice, las normas sociales se aplican en todo el territorio. No. Primero, normas jurídicas tendría que ser, y eso sería unitario, que las normas jurídicas se aplican en todo el territorio, o soberanía podría ser, pero no el tema social. Muy bien. 4. La República Peruana debe tomar sus propias decisiones sobre su destino y no debe aceptar injerencias externas. Ya, esto está repitiéndote la pregunta 2, nada más. Vamos, ¿qué característica del Estado peruano es? Está facilita. Cupido me dice acá, B de Belaunde, no te pases, ¿ah? Acá le está diciendo que si el Estado peruano es el único que toma sus decisiones, es el único que lleva su destino, entonces la clave es soberano, ¿no? Claro, soberano. El Estado peruano es soberano porque toma sus decisiones de manera propia, porque no recibe injerencias del exterior, porque sus leyes son aplicables en todo el país. Soberano. 4 casos. 5. Ajá, delitos de corrupción. Funcionarios de alto nivel de la Municipalidad de Lima Metropolitana, adscritos a la Subgerencia de Defensa Civil, se confabulaban para solicitar a los representantes de una gran cadena de tiendas por departamentos una gran suma de dinero con el fin de facilitar el otorgamiento del certificado de defensa civil. Si la empresa pagara esta coima,
El delito que se estaría cometiendo sería... Bueno, colusión ya lo expliqué, Diego, ¿ah? Colusión ya lo expliqué, ¿ah? ¿Esto qué es? Ya, primero dime qué es. Esto es clave, la D, Dayanita, cohecho, Dede, me dicen acá, Juan me dice cohecho, Jean-Pierre, Nicole, Diego, esto es cohecho. Esta es una pregunta de examen de admisión. Esta es una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Esta es una pregunta de examen de admisión, así tal cual vino. Y bueno, se nota que es cohecho porque hay un soborno, ¿no? Si hay un acuerdo entre dos partes, un funcionario público y un ente privado que pagaría o promete pagar una coima, ya eso es cohecho. ¿Ya? Y claro, no es colusión, no podría ser colusión porque el marco no es un concurso para un contrato de una obra pública, no es. Si fuera para el concurso de un contrato de obra pública, podría ser colusión. Tampoco está, no, sí está dentro de las claves colusión. Profe, ¿qué es concusión? Concusión está acá. Concusión. Concusión es aquel delito en donde un funcionario obliga a otra persona a prometerle o pagarle un beneficio patrimonial. ¿Qué significa? Concusión es cuando un policía te extorsiona para que le pagues dinero. No, y ahí está la diferencia con el cohecho. En el cohecho hay acuerdo. Oye, ya pues te pago tus 50 soles para que no me pongan la multa. Ya pues, ya. Déjalos en el sobre nomás. Eso es cohecho. Hay un acuerdo. Las dos partes cometen delitos. Tanto el que soborna como el que se deja sobornar. Los dos. Pero en conclusión no es así. En conclusión, una autoridad del municipio te dice, tu trámite no va a pasar. Si no me pagas, no lo voy a dejar pasar. Así que ya tú verás. Esa extorsión, esa obligación, ahí, cuando es unilateral y tú te ves en la obligación de pagar, ahí es concusión. Y solo se sanciona a la autoridad que obliga a pagar, no se sanciona al quien paga, porque el quien paga no tiene la culpa, pues, pagó porque, bueno, fue así, lo amenazaron. ¿Ok? Jean-Pierre me dice, colusión solo se ve en los concursos, ¿no? Sí, colusión solo se ve en los concursos. Y Jonathan me dice, concusión solo en conclusión se dan amenazas. Sí, en conclusión se dan amenazas. 6. La convivencia y el respeto a los derechos de los demás se regulan dentro de la sociedad. Ajá, ¿cómo se regula la convivencia entre las personas? Por normas jurídicas, solo por normas jurídicas, por normas sociales, por normas morales. La clave aquí, casi me voy a pasar rápido porque acá no han habido muchos problemas. La clave aquí es la letra B de barco. Claro. ¿Cómo se regula la convivencia en sociedad? Por normas jurídicas. Las normas jurídicas son las normas del Estado y que implican una sanción activa. Las normas morales, que son las normas que guían el comportamiento de la persona, lo bueno, lo malo. Y las normas sociales, que es las normas que la sociedad impone ante nosotros, ¿no? Ellos guían el comportamiento del ser humano. Claro, Romel me pregunta, profe, si el funcionario solicita pero no obliga, eso es cohecho. Es como que tú seas policía y me dices, oye, ya, pues mi Navidad. Y yo tengo, sí, jefecito. Ya, acordamos, ese es cohecho. Los dos nos vamos a la cárcel. Ya, a ver, 7. El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes. Es decir, la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Ambos. Ahora, dice, todas las funciones, tanto legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, son asumidas por el Estado. ¿A quién le compete la función jurisdiccional? Muy bien. A ver, Jonathan me dice la C de cachimbo. Juan dice casita. Jean-Pierre dice casa. Yomara me dice que es la letra D, la Junta Nacional de Justicia. Fátima es la C, dice. Alexandra también dice que es la letra C. Y yo me voy por la clave de la letra C. La función jurisdiccional la ejerce el Poder Judicial. El Poder Judicial, a través del poder que le brinda la Constitución y el pueblo, ejerce la función jurisdiccional. Profe, ¿qué es función jurisdiccional? Ya lo dije. Es la función que consiste en resolver los conflictos que se presentan en la sociedad. ¿Quién resuelve los conflictos en la sociedad? El Poder Judicial.
8. La madre de un niño que sufre síndrome de Down denunció que el nuevo director del colegio se negó a ratificar la matrícula del menor, a pesar de que él ya había cursado los 3 años de estudio en dicho establecimiento educativo. De lo anterior se puede afirmar que se ha cometido nepotismo, me dice por acá. No, nepotismo es cuando yo ayudo a un familiar o amigo a partir de mi cargo. Eso es nepotismo. Por ejemplo, permito que mi hermano entre a un cargo público gracias a que yo estoy en el poder. Eso es nepotismo. Campo de Marte, dice Jean-Pierre, la C. Juan Joel me dice también casita, Fátima también me dice casita, Yomara dice la C, Anaís también dice que es la letra C. Y la clave es la letra C, la discriminación. A ver, ¿tú qué sabes de garantías? ¿Qué garantía interpondrías para que el niño acceda a la educación? ¿Qué garantía interpondrías para que este niño pueda acceder a la educación? Muy bien, Jonathan. Amparo. Acción de amparo. Claro, una acción de amparo para que logres acceder a la matrícula. Me dice acá Juan Joel, ¿qué cosa es prevaricato? Prevaricato es cuando un juez toma una decisión, toma una resolución que no está de acuerdo a las normas. O sea, el juez decide, da una resolución fuera de lo que permite las normas y de lo que permite la Constitución. Y eso es un delito también, cuando el juez no motiva su decisión y manda a la cárcel a alguien injustamente, por ejemplo. 9. En relación con los deberes del Estado, señale las proposiciones correctas. Ajá, esto lo mencioné. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Defender la soberanía nacional. Sí. Garantizar la plena vigencia de los derechos. Sí. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Sí. Todas. Claro, la B de barco, ¿no? La B de barco. ¿No? La B de barco. Todas son fines del Estado peruano, deberes del Estado peruano. 9 barco. 10. Nuestra Constitución determina la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional en el Poder Judicial, con excepción de la jurisdicción realizada a través de mecanismos de... Uy, esta está fácil. Jean-Pierre dice que la clave es, la C. Fátima también dice que es la C. Rommel dice que es la C. Juan Joel también. ¿Qué es un arbitraje? Me dice Juan Joel, no sé. Alexandra me dice que es arbitraje y Uciel me dice que es la letra C. Yomara también dice que es la C. Jean-Pierre dice que es la C de Carmencita Lara. Julius dice, ¿por qué no es la D? Ni siquiera he dicho que la clave es la C y ya me dice por qué no es la D. Eso ganas de crear conflicto, ¿no? Cuando hablamos de cultura de paz y quieren crear conflicto. Ni siquiera he dado clave y ya me dicen, ¿por qué no es la D? Ya, la 10 es la C, arbitraje, porque, ojo, el Poder Judicial resuelve los conflictos de la sociedad, pero si los miembros de la sociedad quieren resolver su conflicto en un arbitraje, no hay problema. La Constitución permite que el Poder Judicial le dé libertad a las personas para que puedan resolver sus conflictos dentro de los arbitrajes. Profe, ¿y la conciliación no es una función jurisdiccional? No, porque en conciliación las partes no resuelven a partir de una autoridad. En conciliación no hay una autoridad que te dé una sentencia. En arbitraje sí hay una autoridad que da sentencia. Por eso que dice que arbitrajes también tienen función jurisdiccional, pero que no atenta contra lo que hace el Poder Judicial. Muy bien, 10 casa. 11. Funcionario que por mandato constitucional ejerce la defensa de los intereses del Estado, gobiernos regionales, organismos constitucionales autónomos y demás dependencias del Estado. Es un abogado del Estado y defiende a estas entidades en los juicios que ellas promueven contra terceros. Clave, por favor, ¿quién es este señor? Este señor que ejerce la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Dice, ¿por qué no la A? Dicen por acá, ya por molestar, ¿no? Alexandra dice la D, Jean-Pierre dice la D, Yomara dice la D, Dedicto, André dice la D, Juan Joel dice la A. Y la clave es la letra D, procurador. ¿Qué es el procurador? El procurador, y lo expliqué en clases, es el abogado de las instituciones del Estado.
es el que ejerce la defensa pública de entidades del Estado. Te dije un caso, te dije, en el Tribunal Constitucional, ¿quién defiende las leyes hechas por el Congreso? Su procurador, el procurador del Congreso. ¿Qué hace el fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación es la máxima autoridad administrativa del Ministerio Público. Y, profe, ¿qué hacen los fiscales? Los fiscales denuncian delitos, no defienden intereses, denuncian los delitos cometidos en la sociedad. Así que no es lo mismo. 11 dado. 12. La corrupción es uno de los más grandes males que afectan nuestra sociedad y que impiden su avance. Frente a ello, cada ciudadano es responsable de combatirla y denunciarla. Los casos de pago de coimas frente a infracciones de tránsito configuran delito de... Uy, esta está facilita. Dice, los casos de pago de coimas frente a infracciones de tránsito. Claro, ¿cómo se llamaría eso? Muy bien, Jonathan. Fátima, Anaís, correcto. Sería cohecho. Ya, pero no te olvides, hay cohecho activo y hay cohecho pasivo, y hay cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, no te olvides. Cohecho activo cuando el agente es activo y paga el donativo, el soborno, y cohecho pasivo cuando recibe el beneficio pecuniario, perdón. ¿Qué más? Propio, impropio también, no te olvides. Propio cuando se le paga para que incumpla su deber, impropio cuando se le paga para que cumpla su deber. 13. Salvador le comenta a Pedro que aquello a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias, etcétera, se le llama patrimonio. Bueno, estas preguntas son sobre patrimonio cultural que no hemos hablado, pero podemos hablar un poquito, ¿no? En este caso, ¿cómo se le llama a la cultura viva? La cultura viva que está enlistada aquí a través de arte popular, folclore, medicina tradicional, leyendas, arte culinario, a esto le llamamos patrimonio inmaterial. En verdad, el patrimonio de la nación se divide en dos, material e inmaterial. Del patrimonio inmaterial es la cultura viva, es todo lo que está aquí. Y el patrimonio material se divide en dos, patrimonio mueble y patrimonio inmueble. ¿Ah? Los centros arquitectónicos, por ejemplo, es inmueble, patrimonio inmueble, como Machu Picchu, y las artesanías, los textiles antiguos son patrimonios muebles, por ejemplo. De eso todavía se puede subdividir en patrimonio arqueológico y patrimonio histórico. Los patrimonios arqueológicos son aquellos patrimonios, son aquellos elementos que han sido creados antes de la llegada de los españoles. Y el patrimonio histórico es aquellos elementos que se consideran también patrimonio del Perú, pero que han sido creados después de la llegada de los españoles. O sea, si es hispánico republicano es patrimonio histórico, si es un elemento inca o pre-inca es patrimonio arqueológico. A ver, en la pregunta 14, bueno, nos habla de toda una introducción, nos habla de las lenguas en América Latina, habla de que en México y en Argentina y en general en toda América Latina hay un montón de lo que es diversidad lingüística. Yo he subrayado esta parte, dice, la diversidad lingüística han sufrido, dice, han sido directamente y duramente afectadas. Dice, actualmente subsisten 50 millones de indígenas que hablan no más de 400 lenguas diferentes, ¿no? Y eso incluye el Perú, porque en el Perú también esta variedad lingüística está, sobre todo en la Amazonía, que hay una diversidad lingüística importante. ¿Qué marcarías aquí? ¿Qué marcarías acá? Jonathan dice la C, Jean-Pierre dice la C, Fabián dice la C, Juan dice la C, no, Juan dice la D, Nicole dice la C, y Juan dice, ¿por qué no la D? A ver, en este caso la clave es la C. La verdad que la pregunta está bien difícil, acá sí te acepto porque como que ya uno tiene que interpretar de esto, ¿no? ¿Cuál de las alternativas tendría un significado válido y lógico, ¿no? La C sí puede ser porque dice la diversidad lingüística es un patrimonio
de Hispanoamérica, o sea, de América Latina en general, y no se debe olvidar y está culturalmente obligada a preservar. La D dice, con la llegada de los europeos en el siglo XVI, estos garantizaron la vigencia de nuestra... No, la D no puede ser, porque en la D, de hecho, la D contradice todo lo que dice la lectura, porque la D dice que los españoles promovieron la diversidad cultural cuando al contrario la eliminaron. ¿No? Bueno, entonces, de acuerdo a ello, la alternativa C es la que se podría conseguir, ¿no? Bueno, la verdad es que la pregunta sí, pues tiene que ser para descartar, de hecho que sí. Porque no te da, no te da un punto objetivo para trabajar. A ver, dice Caral Supe, ¿has ido a Caral? Algunos habrán ido a Caral seguro. Considerado patrimonio histórico inmueble, arqueológico, cultural mueble, arqueológico mueble. A ver, ¿cuál? Ya, ahora sí ya sabes, ¿no? ¿Cuál es la clave en la 15? No fui, pero es arqueológico, me dicen por acá. Barco, Jonathan dice que es la A. Inmueble, ¿histórico o arqueológico? ¿Es histórico o arqueológico? Bueno, esto es arqueológico, ¿no? Es arqueológico. ¿Por qué no es histórico, profe? No es histórico porque los patrimonios históricos son por encima de la llegada de los españoles. Patrimonio arqueológico es de épocas incas y pre-incas. Así que, como Caral es pre-inca, bueno, entonces arqueológico. No puede ser la A porque en la 15 la A dice histórico y lo histórico no es Caral. Lo histórico, por ejemplo, puede ser Lima Centro, ¿no? Lima Cercado, por ejemplo, esto es patrimonio histórico. ¿Ya? No puede ser arqueológico mueble, pues porque es un inmueble, Caral es inmueble. ¿No? Ni puede ser cultura mueble. A ver, en la última es una pregunta de dato. Es también la 16 es una pregunta de dato. Dice, hay 4.470.195 personas que son hablantes de lenguas indígenas originarias. Del total, 95% son hablantes de lenguas indígenas en los Andes y el 4,9% son hablantes de las lenguas indígenas de la Amazonía. O sea, de los que hablan lenguas nativas en Perú, la mayoría son de los Andes. La mayoría son de los Andes y hay pocas personas en comparación que hablan lenguas originarias de la Amazonía, lo cual habla de que las lenguas en la Amazonía están extinguiéndose. Esto es un problema grave para nosotros. Esta es una pregunta de cultura, de diversidad cultural que no nos tocó para explicar, pero que va dentro del tema. ¿Cuál es es considerada una lengua originaria de la Amazonía? De la Amazonía, a ver, en este tema ya esto lo llevas en lenguaje también. No sé si ya han desarrollado este tema, pero es diversidad lingüística. Tienen que llevarlo en lenguaje porque también está en el temario de lenguaje. El aguajún. El aguajún que se habla en Amazonas, en parte de Cajamarca, en Loreto, y me va por ahí, pero es la parte noroeste de la selva. Ahí se habla aguajún, o también llamado aguaruna. La B también es, no, el jacaru es andino. El jacaru es andino, ¿no? ¿Dónde se habla? No me acuerdo ya. El jacaru, no me acuerdo dónde está. Ya, muy bien. Es la primera clase, me dicen, el tema de diversidad lingüística. Sería bueno que le des una repasada, por si acaso.